vamos a dar inicio a nuestra clase en este viernes. Dios sea con cada uno de ustedes. Qué alegría, oportunidad Dios nos da, qué bella oportunidad, la alegría de nuestro corazón de poder continuar en estos estudios. Quiero invitar a alguno de ustedes, algún voluntario que quiera abrir su micrófono y hacer esta oración para encomendar a las manos de Dios lo que hemos de hacer hoy. Adelante, César. Bueno, hermano Pedro ya activó ahí su micrófono. Adelante, hermano Pedro. Bueno, paz mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a colocar este tiempo en la presencia del Señor para que sea de gran edificación para nosotros. Primeramente, Señor, dándote gracias por un nuevo día que nos has dado, Señor, por una semana más, Padre, que nos has permitido, Señor, tener, Señor, comunión como iglesia, Señor, a pesar de la distancia, Padre, pero sentimos, Papito Dios, que eres tú quien Señor, nos das este privilegio, Padre, de poder reunirnos, Papito Dios, y recibir bendición de parte de nuestro hermano, Señor bendito, que has utilizado, Padre, para que, Señor, podamos, Señor, obtener más herramientas, Señor bendito, y poder, Señor, a futuro, Señor, ser esos obreros aprobados por ti, mi Señor bendito. Gracias por las bendiciones que nos das en este día, por mis hermanos, Padre, por tu compasión, por tu misericordia, Señor, porque también consuelas, Padre, porque también, Señor, guías, orientas, Padre, porque, Señor, eres, Señor, único, Señor, y por eso, Señor, la gloria y la honra y la alabanza primeramente será para ti, Padre. Gracias por mis hermanos que se están conectando, Padre, y por los que, Señor, en estos días, Padre, van a ver esta clase, Papito Dios, que va a ser de bendición para nosotros. Primeramente, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús, Señor, amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, comenzaremos con nuestra clase el día de hoy, que en realidad es una continuación de lo que el día miércoles estuvimos revisando. Una de las cosas que estuvimos proponiendo en estos valores fundamentales o las herramientas, el campo de visión que nosotros vamos a adoptar es reflexionar por qué hacemos lo que hacemos. Después hablamos de descubrir el entorno donde se desarrolla el ministerio, las personas, en fin, todas aquellas pues, notas informativas que nos ayuden a nosotros a tener un mayor impacto y un mejor impacto con nuestra comunidad y poder hacer discípulos y ayudarlos a madurar, ¿no? En realidad, este último ítem de hacer discípulos y ayudarlos a madurar es donde estuvimos trabajando en la última clase y estuvimos revisando también, primero, cómo expresar la misión de Cristo para la iglesia, ¿no? O sea, que la iglesia sepa cuál es nuestro propósito y nuestra razón de ser. Después, hablando ya concretamente de los discípulos, dijimos que es necesario identificar las características de los discípulos maduros y que la congregación o el grupo al cual nosotros estamos liderando pueda conocer también estas características, ¿no? O sea, ¿a qué aspiramos en concreto como personas? Y en este sentido, al identificar estas características de la madurez, vamos a diseñar este proceso que ayude a madurar a los discípulos. Pido por favor, me habiliten el compartir la pantalla, si me ayudan en esa parte técnica, gracias. En esta parte de diseñar un proceso para ayudar a madurar a los discípulos, algo que hemos encontrado es los diferentes roles, ¿no? ¿Cuál es este proceso o el diseño que nosotros tenemos para ayudar a madurar a los discípulos? Bueno, la madurez del discípulo o de las personas es algo que nosotros conocemos como santificación, ¿no? Cuando la palabra dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En realidad la intención de Jesús en su corazón y en el corazón de Dios es una transformación
integral de la persona, ¿no? Que en realidad la persona pueda ir de una situación desfavorable, ya hablábamos de eso la clase pasada, de no conocerle, a pasar a una relación con Dios donde ahora le conoce. Pero no solamente ahora conocemos a Dios, sino ahora se necesita tener un proceso de santificación, o sea, crecimiento sobre la base de la palabra, el carácter de Cristo, y a partir de ese crecimiento yo encuentro un fruto rico, ¿no? Que es esta transformación espiritual que me lleva a una madurez, a un estado de gracia permanente, donde hay frutos permanentes y donde hay un testimonio fuerte y donde hay esta predicación innata a través de mi vida de lo que es Dios. Entonces, es necesario construir algunos pasos que lleven a la congregación, al grupo que lideramos, al cumplimiento de esta meta del carácter, ¿no? Eh, hablábamos del rol, voy a repasar un poco, hablábamos del rol la vez pasada, el rol de Dios, ¿no? El rol de Dios primeramente es el factor principal para que la madurez suceda. Pablo dice, ¿no? Nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Entonces, esta bendición, este milagro de ver cara a cara a Dios, que por cierto, si hacemos un poco de teología del Antiguo Testamento, había un pensamiento donde el que veía a Dios cara a cara, ¿qué le pasaba? ¿O a qué estaba propenso? A quedar fulminado, ¿no? O sea, el que se encontrara con Dios cara a cara en realidad podía morir, ¿no? O quedaba muerto. Pero dice ahora esta teología que Pablo propone, ¿no? A la luz de Jesús y de la salvación, tenemos este acceso de ver al Señor. Y lo más increíble y más hermoso es ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. O sea, tenemos el reflejo de Jesús, tenemos a Dios por nuestro Padre, le vemos cara a cara, y eso no solo es un privilegio místico de decir, puedo ver a Dios, no, sino soy transformado en el Señor y su rostro está reflejado en mí, ¿no? Y a esto nos referimos con la santificación. Para que nosotros podamos crecer y madurar progresivamente en Cristo, pues hermanos, solamente el poder de Dios lo hace posible. También estuvimos hablando del rol del cristiano. O sea, así como en Dios es posible, cada uno de los creyentes tienen una responsabilidad de que nosotros nos podamos entender, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos, ser un instrumento de justicia para Dios, ¿sí? Ser un instrumento en sus manos. Ayer cuando leí un poco de las presentaciones de cada uno de ustedes, este, todos coincidían en poder ser un instrumento en las manos de Dios, ¿no? Tener este llamado y corresponder al llamado que Dios nos hace, siendo un instrumento de valor en las manos de Dios, ¿no? Porque es el rol de Dios que Dios nos use. Pero el rol del cristiano es entender que Cristo nos permite romper el poder con el poder del pecado, ¿no? En la cruz, avergüenza a la muerte, y ya no tenemos por qué servir al pecado. Entonces, en este sentido seríamos como algo así como pecadores regenerados, ¿no? o pecadores santificados. O sea, ya rompimos con nuestra identidad de pecador porque Jesús nos ha dado una nueva vida y tenemos la oportunidad de vivir presentando nuestra vida a Dios, ¿no? En el rol de Dios, para lograr la justicia de Él y no servir al pecado. Y en ese sentido, cuando hablamos de que cada individuo se entrega a Cristo de forma apasionada, pues encontramos que este rol personal, cuando nos sumamos con la iglesia, pues es como aquel carbón encendido que llega con todas los carbones y generan un fuego exquisito, ¿no? Y este es el rol de la iglesia, es un rol público, es colectivo, es mirarnos como una comunidad, es funcionar con el conjunto de elementos, ya no es lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino es lo que nos hace bien como cuerpo de Cristo, donde nos necesitamos unos a otros. Y entonces, como iglesia, nuestro rol a la hora de planificar es
poder diseñar un proceso de maduración, ¿no? Donde los discípulos puedan encontrarse en esta continua experiencia con Dios a través de su Espíritu, donde nos transforma en una comunidad de creyentes que cumplen el proceso que Dios desea y anhela para sus vidas, ¿no? Y esto es hermoso porque tenemos manifestaciones como iglesia como estas, ¿no? Que en realidad pues son esferas del amor que nos hacen fuertes, que nos permiten entretejer los lazos de amor, de relación, y esto nos permite estar fuertes y afianzados. Por ejemplo, teniendo paz, amándonos unos con otros, pues dice ahí, en cuanto a la honra, prefiéranse los unos con los otros, o el ser honorables, el poder relacionarnos en ese respeto, pero también en ese compromiso unos con otros. Dice, recibirlos los unos a los otros, favorecernos, preocuparnos, servirnos, ser benignos, ejecutar la misericordia, estimarnos los unos con los otros, no creernos más que los demás, que exista la exhortación, pero la exhortación edificante, no la exhortación de los gritos y de las culpas, ¿no? A mí me tocó ver mucho un modelo de liderazgo donde las exhortaciones eran de la culpa y, y eran a través pues de señalamientos de reprobación, ¿no? Siempre este perfil es, tú tienes la culpa, en esto estás errando, te exhorto con la palabra de Dios porque no lo estás haciendo bien. Y probablemente en ese sentido nos podamos volver muy expertos, ¿no? De ver los defectos de los demás y sostenerlo con la palabra y decir, mira, erraste al camino. Pero cuando hablamos de exhortación unos con otros es desde el principio de Jesús. Y esto no está lejos de lo que Pablo quiso escribir en Colosenses. Y Jesús decía, ten mucho cuidado si tú quieres verle el problema a tu prójimo, porque si ignoras lo que hay contigo, entonces perdiste, ¿no? O sea, si tú quieres resaltar el problema del otro y no te das cuenta de tus propios problemas, pues tal vez tu exhortación o tu forma de encarar las cosas no van a ser las adecuadas. Entonces, el exhortarnos los unos a los otros es permitirnos ser mejores, pero no teniendo como decía uno de los textos que ya leímos por acá, que no te sientas superior al otro, ¿no? Sino edificándonos realmente. Y bueno, lo más lindo de la esfera del amor a través de la iglesia es que todos los que formamos parte de la iglesia tenemos dones, todos. Algunos los ignoramos, ¿no? Pero hay que descubrirlos. Entonces, en la iglesia, la esfera del amor es poner el ministerio, o sea, poner al servicio de los demás nuestros dones, y estos son los distintos ministerios. Bueno, ahora, ya que tenemos identificado estos roles que hacen posible el proceso de la madurez de los discípulos, hay que entender algo, y aquí sí quisiera entrar de lleno a esta clase. ¿Cuáles son los fines del ministerio? Aquí vamos a hablar de algo muy medular, algo central de la materia y algo central de los ministerios de todos. Hay dos fines de los ministerios, ¿no? Lo primero que dijimos que es identificar las características de un creyente maduro. ¿Sí? Ahí está el listado. Y la segunda, o el segundo fin, o el propósito es la madurez espiritual. Porque no es lo mismo identificar las características de un creyente maduro a vivir madurez espiritual. Podemos decir que uno sería la teoría y el segundo sería la práctica, ¿no? Lo más hermoso es que cuando nosotros sumamos o logramos adoptar estas características de un creyente maduro, que ya las vimos en la clase pasada, cuando se suman y se vuelven un conjunto virtuoso, da como resultado la madurez espiritual, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros trabajamos con los hermanos, trabajamos con el grupo que nos toca liderar,
a través de las características de la vida de cada uno de los que conformamos la iglesia, todo esto nos hace avanzar hacia la madurez espiritual que deseamos todos. Entonces, ¿se dan cuenta? Tan importante es hacerle ver a la iglesia cuál es el propósito de ser iglesia, cuáles son las características que Dios espera que podamos desarrollar y adoptar. Y una vez que adoptamos estas características, el estado de gracia o el resultado que vamos a tener por vivir estas características, que es la madurez espiritual. En muchos de los conflictos que de pronto se dan como iglesia, una de las cosas que a mí me gusta o que yo trato de recordar es eh, hacerle notar al grupo de liderazgo quiénes somos. O sea, ya cuando yo veo que los ánimos empiezan a salirse de control y empezamos a tratar la iglesia con situaciones muy humanas, sí es bueno parar y decir, a ver, hermanos, recuerden que nosotros somos seres espirituales y nos estamos saliendo de nuestro eje, porque no son características de la madurez cristiana. Entonces, paremos acá y atendamos las cosas de la iglesia desde lo que somos, con las características que el Señor requiere para nuestras vidas. Y si no vamos a retomarlo ahora, conforme a lo que Dios desea, pues mejor terminemos la reunión, nos despejamos, nos ponemos en un tiempo de oración y después nos reunimos otra vez, pero poder desarrollar en la práctica todo lo que Dios desea en nosotros como características de madurez. Y eso, hermanos, nos hace prevenir muchos problemas. Ahora, hablábamos de los fines del ministerio, ¿no? Ese es el objetivo. Tener las características muy claras de la madurez y caminar a la madurez. Ahora, ¿cómo lo vamos a llegar ahí? Son los medios. Los medios del ministerio, ¿no? Son esas actividades, ahora sí ya estamos hablando de actividades o pasos de acción que Dios va a usar para implementar las características de madurez en la vida del creyente. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos muy detallado o tenemos bien en claro en nuestra planificación cuáles son las características que queremos alcanzar en concreto, tal vez este trimestre, este año, este semestre. Y nuestras actividades van a ir en función de lograr, ¿sí?, esas características que deseamos alcanzar. Entonces, podemos empezar con pequeños objetivos. Ahora, los medios, que son estas actividades o pasos de acción que Dios usa, se podrían comprender, los medios podrían comprender no solo las actividades, o sea, lo que hacemos, también los medios, y esto es muy importante decirlo, también son el equipo que las realiza, ¿sí? O sea, el equipo del ministerio son también los medios, ¿sí? El staff famoso. Y otro de los medios que podemos encontrar es el entorno, o sea, dónde se realizan las actividades. Si son las instalaciones del templo, si es algún lugar específico que usted eligió, si es un campo para retiro. O sea, al final los medios nos van a ayudar mucho y van a potenciar lo que es alcanzar los fines, ¿sí? Hubo una actividad muy linda que nos tocó participar, donde el fin era pasar tiempo con Dios, o sea, intimidad con Dios. Y era fortalecer la oración y la comunión del creyente con Dios. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a un retiro. Pero realmente fue un retiro, o sea, se logró conseguir un lugar donde no había ni señal de teléfono, un bosque precioso, un campo hermoso, donde el único ruido era el ruido natural. Llegamos ahí, primer distractor se nos quitó, que fue la señal del teléfono, y dijimos, perfecto, 2 días en comunión con Dios. Y una de las actividades que el equipo realizó, ¿no? Porque el equipo que hizo ese evento fue un equipo muy coordinado, entendiendo que el equipo no es el fin, o sea, no es
véanme a mí servir, véanme a mí cómo yo organizo, véanme cómo yo dirijo el culto, véanme cómo yo predico. No, no. El equipo entendió que el tiempo era para que Dios se encontrara con sus hijos. Y el entorno, pues el entorno fue delicioso y exquisito porque escuchamos la voz del Señor de una forma muy especial. Entonces, una de las actividades fue caminemos en todo en este predio a ojos abiertos, pero conversemos con Dios y cada quien vaya por su lado. O sea, era tan grande el predio que dice, vayan, nadie se va a perder, pero cada uno vaya y hable con Dios. Entonces, era un medio para lograr un fin. Ya cuando nos reunimos una vez más y compartimos nuestra experiencia de haber hablado con Dios, muchos decíamos que yo nunca había hablado con Dios así, ¿no? La verdad que lo sentí al Señor. Entonces, a partir de ahí, el mensaje fue, no perdamos esta comunicación con Dios, porque ningún distractor del día a día puede obstruir que Dios se comunique con nosotros. Entonces, ahí se fortaleció un área del creyente para la madurez, que fue la espiritualidad, ¿no? La relación con el Señor. Y se terminó el evento, o sea, el medio terminó, pero el fin, ¿no? Esta característica de la madurez en la vida del creyente se sembró para que eso continúe. ¿Me explico? Ahora, en este sentido, me gustaría proponerles este siguiente ejemplo, o sea, a manera de ejemplo, no es que todas sus actividades deban de tener esto, pero sí por lo menos deberíamos tenerlo como líderes en nuestra mente cuando desarrollamos algo. Por ejemplo, por una parte, nosotros tenemos las características de la madurez, ¿no? Que son los fines del ministerio. Por ejemplo, aquí ponemos algunas características de la madurez que van en este proceso de la conversión, la comunidad, el compromiso y la contribución. Que estos son los cuatro, vamos a decir, cuatro elementos muy generalizados del proceso de madurez, ¿no? Desde que alguien conoce a Dios, ¿no? Se convirtió, se adhiere a la iglesia, aprende y se afianza en la palabra y en la enseñanza de la iglesia y en el desarrollo de sus dones, descubre su propósito de ser cristiano, de ser nueva criatura, y después que dice, bueno, yo tengo algo tan grandioso que tengo que servir, ¿no? Y contribuye al cuerpo de Cristo y desarrolla sus dones y desarrolla el liderazgo y a veces hasta es líder de líderes, en fin. Bueno, por este lado, por esta otra columna tenemos los medios del ministerio, ¿no? Actividades propias. Entonces tenemos una actividad que es relacionarse con una persona perdida. ¿Hacia dónde sería? ¿No? ¿En qué encajaría acá? ¿No? Conversión, comunidad, compromiso, contribución. Testificar verbalmente a una persona perdida. ¿Hacia dónde sería? ¿No? Asistir a un culto de adoración. Asistir a un culto de adoración. ¿Qué fin de estos cuatro podría cumplirse? Asistir a una clase para nuevos miembros. ¿Cuál de los cuatro sería? Asistir al estudio bíblico, a la escuela sabática. ¿Cuál de los cuatro fines del ministerio estarían desarrollándose ahí? Y sumarse a trabajar a un grupo pequeño, o sea, servir en una célula pastoral o en grupo familiar, en cuál de estos cuatro entraría según el proceso madurez. Si nos damos cuenta, hermanos, que cada uno de las actividades, o sea, de los medios, tiene una razón de ser. Y debe tener una razón de ser y tiene que estar colocado en el proceso colaborativo para una madurez del creyente. Ahora, es importante recordar en este sentido que Dios nos ha dado una responsabilidad, pero extraordinaria, que es desarrollar los medios para lograr los fines. Repito, es importante recordar que Dios nos ha confiado esta responsabilidad de desarrollar los medios para lograr los fines. De hecho, necesitamos la dirección de Dios. ¿Cuándo? Cuando elegimos actividades para que Él pueda manifestarse. ¿Sí?
Por tanto, debemos tomar muy en serio este proceso. O sea, elegir actividades no es, ya lo dijimos en varios comentarios, no es el principio de nuestros planes de trabajo. No tendría que ser nuestro punto de partida. Pero sí tenemos que tomar en serio cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo, porque estas ayudarán a que Dios se manifieste y que pueda cada participante lograr en su vida un proceso de madurez en su cristianidad, ¿no? En su espiritualidad, en su piedad. Entonces, quisiera invitarlos a escribir con letras de oro esto. Cada actividad ministerial, o sea, el medio que Dios nos ha conferido, cada actividad ministerial debe tener un propósito ministerial, o sea, un fin. Y el fin, ya lo dijimos, viene como un don de Dios. Entonces, esto nos va a permitir a la de responder, perdón, a la pregunta de ¿por qué hacen lo que hacen? Porque nada se hace por hacer, ¿sí? Ya dijimos desde el principio del curso que la administración eclesial o la planificación estratégica es el arte de responder preguntas y de plantear preguntas también. Entonces, en el sentido de las actividades que son el medio, nos damos cuenta que es súper importante y una gran responsabilidad elegir esos medios en el cual Dios va a manifestarse con sus hijos para lograr ese fin deseado, ¿no? El propósito del ministerio, ese fin. Entonces, si nos tomamos en serio esta tarea, pues no vamos a hacer un vaciado de actividades así como de, pues ustedes qué creen que le llame la atención al grupo que hagamos. ¿Vemos películas? ¿Nos vamos a una actividad deportiva? ¿Subimos fotos a las redes sociales? O sea, no sé si me estoy dando a entender en este ítem. Plantear una actividad es una gran responsabilidad. Más cuando nos damos cuenta que es solamente un medio. Y los medios pueden ser muy, muy diversos. Pero los propósitos de Dios se tienen que cumplir en esas actividades, en esos momentos. Además, ya dijimos que tanto la actividad propia, el equipo, el entorno, las formas, es todo el escenario que preparamos para que Dios se manifieste y obre en la vida de las personas y pueda sumar a que cada uno de los que participan podamos adoptar características de la madurez y del propósito de Dios para poder desarrollarlo en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es lindo tener esta perspectiva, hermanos, pues para no hacer actividades por hacer, ¿no? Quiero ser muy enfático en esto, para no tomarnos a la ligera de decir, bueno, el pastor pidió un plan de trabajo, pues a ver, ¿qué es lo más atractivo para nuestro grupo? ¿No? O sea, todo debe tener una razón de ser. Seguimos. Hay un cuarto paso, hablando de diseñar un proceso de madurez para, para lograr un buen discipulado y un discipulado trascendente. Y este paso, es una materia pendiente, es un área de oportunidad, es un área donde podemos mejorar como iglesia. Y lo digo desde mi persona, desde el ministerio que desarrollo. Y también pues me he dado cuenta en los ministerios donde Dios me ha colocado, en esta poca experiencia que tengo tal vez del pastorado, del liderazgo, que pocas veces nos sentamos a medir el progreso espiritual de la iglesia, pocas veces nos ponemos a cuantificar cuál fue el impacto de lo que se está haciendo, de los planes, y a veces actuamos como, pues ya este año ya pasó, pues propongamos nuevas cosas, ¿no?
En realidad hay dos frases que se dicen en cuanto a la evaluación o medir el progreso espiritual de la iglesia es lo que se mide se hace. O sea, ¿quieres saber cuánto se hizo? Pues medilo, ¿no? Y aquello que mides, eso es lo que consigue. A veces nosotros como líderes vivimos en una burbuja, voy a decirlo así, como de un mundo ideal, ¿no? Nosotros creemos que la iglesia está, no, hombre, allá en un clímax de espiritualidad. Nosotros creemos que las predicaciones llegan y tocan los corazones, que cada actividad es un éxito, que todo lo que proponemos está pues bien entendido por todos y todos pues están siendo edificados y aquel que no va pues es porque no quiere, pero pues no es culpa del que lo está planificando. Pero en realidad, sí es necesario detenernos a pensar qué impacto estamos teniendo y cuánto ha sido el desarrollo espiritual de nuestra iglesia. En ese sentido, este concepto de medir el progreso espiritual de la iglesia significa el poder entender cómo vamos en el camino a la madurez, ¿no? Nosotros ya dijimos que tenemos que ir de las características de un discípulo maduro a ese camino para transitar, adoptarlas y lograrlo y tener un estado de madurez. Entonces, para entender el estado de madurez, necesitamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo sabemos si nuestras actividades o medios están cumpliendo los fines inmediatos? ¿Sí? Por eso otra vez retomamos esta parte de los medios y los fines. O sea, si mi actividad, o sea, el medio, está cumpliendo el fin de Dios, del Señor, ¿no? Los fines inmediatos, que es características, y el fin último, que es la madurez de la vida cristiana y de la vida eclesial. Bueno, ¿cómo saberlo? Pues la forma sencilla es medir aquello que estamos haciendo. Pero yo les decía hace un momento, esto se ha generado para muchos un problema, porque en muchas ocasiones, pues las iglesias no medimos el progreso espiritual, ¿no? Tal vez como que muchos decimos, ¿y cómo se puede medir un progreso espiritual si no es cuantitativo? Porque las ofrendas se pueden medir, o sea, cuánto entró este mes, cuánto entra por semestre a las arcas de la iglesia. La asistencia se puede medir, ¿no? O sea, cuántos vinieron al culto. Y bueno, ahora con los protocolos de que tenemos que llevar a la iglesia solo un porcentaje del total, bueno, a veces estamos en el horno, ¿no? Porque no siempre van todos y de ese porcentaje nos lo acortan, pero bueno, es otro tema. Y esto es bueno, ¿no? Es útil, ¿no? Medir las ofrendas, la asistencia, en fin, pero medir el crecimiento de la congregación en el ámbito de la madurez espiritual también es importante en el ministerio, ¿no? Y uno de los problemas que nos encontramos es que muchos proponentes o directores o líderes de pronto dicen, no, es que hacer medición, eso es vano, eso es carnal, eso lo hace el mundo, eso no tiene que ver con la iglesia, eso no tiene que estar entre nosotros. Bueno, basta con decir, hermanos, que existen estadísticas cuantitativas y cualitativas. En la estadística cuantitativa, pues usted puede contabilizar de forma tangible, ordenada, gráfica, números reales, pues algo, ¿no? Pero cuando hablamos de lo cualitativo, pues ya nos estamos metiendo no solamente en un tema numérico, sino un tema de experiencia, con un tema de impacto. Lo cualitativo tiene que ver precisamente con estas cualidades o sensaciones que se generan en una persona en el impacto de alguna actividad. Por eso que el propósito de esta medición del progreso espiritual de la iglesia, que tiene un propósito, es que podamos hacerlo, que podamos medirlo para saber cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque una cosa es que la congregación, o sea, la iglesia, sepa qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. De hecho, siendo muy sinceros, este, toda la iglesia sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no. A veces los líderes no lo sabemos.
Nosotros los líderes a veces damos por sentado que todo funciona, pero no, o sea, yo les decía en clases pasadas, recordemos que nosotros también salimos de la iglesia, o sea, nosotros también somos parte de esta iglesia, formamos el conjunto de creyentes, pero cuando no estamos en el trabajo de liderazgo y somos miembros del público, por así decirlo, nosotros nos damos cuenta cuando las cosas están funcionando, ¿no? O qué es atractivo y qué no. Entonces, es bueno involucrar a la congregación en este diálogo con el liderazgo o el grupo que tú lidereas y que digas, oye, ¿tú crees que esto está funcionando? ¿Qué tanto impacta en tu vida? ¿Qué tanto te ayuda? ¿Qué tanto te permite, como lo dice el fin, crecer en la madurez con Cristo Jesús? ¿No? O que tengas el conocimiento del Evangelio del Señor. Según el proceso, ¿no? A lo mejor qué tanto te ayuda para cimentarte en la palabra, o qué tanto te ayuda en poder adorar al Señor. O sea, eso tenemos que preguntarnos, porque acá justamente hablamos que cuando una actividad se propone, toda actividad, hermanos, hermanas, tiene una vida útil. En algún momento los programas o las actividades son efectivas y muy, muy efectivas, pero por determinado tiempo. Y después es tiempo de cambiarlas. ¿Por qué? Porque el entorno no es el mismo, las circunstancias no son las mismas, las personas no son las mismas y el tiempo en el cual vivimos tampoco es el mismo. Todo cambia, todo va cambiando. Ahora, cuando nosotros descubrimos que lo que hacemos no da resultados, entonces necesitamos corregir. ¿Cuándo? Pues en el momento que debamos hacerlo, ¿no? Puede ser a la mitad del camino. ¿Para qué? Pues para que podamos enfocar bien nuestro ministerio a puerto seguro. Y también debemos recordar que hay cosas que no funcionan en el ámbito individual. O sea, hay cosas que tú vas a proponer y puedes decir, yo deseo que esto realmente se cumpla. Y creo que es una buena actividad, pero a lo mejor en el ámbito individual, muy particular de tu grupo, no, por sus características, por sus cualidades, por su forma de ser, tal vez no hay este, no hay un fluir, no hay una complicidad, tal vez no se engancha la persona o el grupo y entonces podemos perder el camino. Entonces es necesario corregirlo a tiempo. En este sentido, hablamos que también la evaluación es un proceso, ¿no? Hay un proceso para poder saber cuánto hay en cuanto al impacto de nuestras actividades y cuánto hay en el sentido de el proceso de la madurez y qué actividades son efectivas. Por lo menos encontramos dos indicadores en este sentido, que es indicadores de progreso y una encuesta. Los indicadores de progreso, ¿qué son? Van a señalarnos qué tanto hemos progresado en el propósito fundamental que pusimos en el inicio de nuestro proyecto o cuánto nos falta para llegar a ese propósito, ¿no? Bueno, estos indicadores, pues la iglesia te lo puede expresar, ¿no? Eh, por medio de palabras, se puede ver por medio de las actividades, por medio de la asistencia, del compromiso. De hecho, si uno lee el desarrollo de la iglesia del primer siglo, sus indicadores de progreso era, pues, a cuántos bautizaban, cuántos se reunían, en qué momento compartían sus posesiones, qué tanto se buscaban, tenían un único propósito. O sea, todos esos son indicadores de progreso. O sea, cuando una persona llega y te dice, hermano, aquí está mi diezmo, y esa persona, voy a decirlo así, eh, meses atrás o años atrás siempre defendía que no es necesario dar ningún tipo de diezmo para el Señor. Y después un día llega y dice, pastor, aquí está mi diezmo, lo doy con todo mi corazón. Ahí hay un indicador de progreso. Cuando una persona dice, no, es que no es necesario estar trabajando con la gente, ¿para qué? Cada quien pues descubra que Dios lo ama, pero pues si quiere está bien y si no, ni modo. Y si esa persona de pronto te dice, hermano, yo me quiero involucrar en el ámbito evangelístico, use mi vida, me quiero sumar a un equipo de evangelismo, o sea, hay un progreso, ¿no? Porque hay un cambio de vida. Esto nos lo da también, pues, el contacto con la iglesia. Si usted
describiera a su iglesia, comunidad de fe, lo haríamos así, rapidísimo, porque conocemos a nuestra comunidad de fe. ¿Cuáles son las áreas en las cuales desarrollamos bien? ¿Cuáles son las áreas que estamos tal vez con cierta falencia? ¿Y cuáles son las cosas que de plano no hacemos? Entonces, cuando nosotros vemos un indicador de progreso es que aquello que no hacíamos, ahora lo estamos haciendo, ¿no? Y hay muchas cosas que uno tiene que tener muy en cuenta para poder medir si este proceso nos va ayudando a alcanzar las características de la madurez en Cristo, ¿sí? Ahora, una de las cosas también es que a través de los medios, o sea, de las actividades, el indicador de progreso pues, nos va a decir cada día vienen más personas, cada día y se involucraron más en la charla, abrieron más su corazón, hubo más testimonios, hubo un mensaje de agradecimiento, cosa que antes nadie hablaba. O sea, todo ese tipo de cosas para ustedes y para mí como líderes nos permiten decir, bueno, hay un avance de la iglesia. Pero en este sentido hay que ser muy, muy sigilosos, muy sensibles, el ser muy observadores, el aprender a escuchar, entablar los diálogos correctos para poder medir el progreso. Tampoco lo vamos a hacer muy estructural ni muy institucional, decir, hermanos, a ver, este sábado por la tarde vamos a ver nuestro progreso espiritual. Pues no, en este sentido es involucrarnos en el día a día con el equipo para revisar cómo vamos avanzando. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos por un lado algunas características de los fines, o sea, ¿qué es lo que desea del Señor? Bueno, uno de los fines de Dios es, por ejemplo, la conversión, ¿no? Que una persona conozca a Cristo. Otro es la comunidad de fe, que forme parte de la iglesia, está también el compromiso, o sea, que sean sólidos en la palabra, que puedan servir, contribuir, compartir, y también uno de los fines, pues es el sostener la obra, ¿no? Y cuando hablamos de indicadores de progreso, pues por lo pronto estaríamos hablando, por ejemplo, si hablamos de conversión, es la cantidad de bautizados. Si hablamos de la comunidad de fe, pues cuántos asisten a los grupos pequeños, a las células familiares o a los cultos por sociedades. En compromiso, pues un indicador puede ser la cantidad de personas que participan en los cultos de escuela sabática, en los discipulados, ¿no? En el compartir, bueno, cuántas personas por lo regular están teniendo esta profesión de fe, esta expresión de su espiritualidad hacia los demás, qué porcentaje participan en los ministerios, ¿no? O sea, siempre tengo una iglesia de 50 miembros, ok, y de tus 50 miembros, ¿cuántos líderes comprometidos hay? No, pues 10. Entonces tenemos un 20% de la iglesia participando en el ministerio, ¿no? Y bueno, otro indicador de progreso que ya decíamos que es un poco más cuantitativo, pues es en el sostenimiento, cuántas ofrendas hay en cada reunión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta también, o podemos observar, cuando hacemos también un seguimiento, una evaluación del proceso de la madurez de la iglesia, pues tenemos que identificar los fines del ministerio, ¿no? Las características, y no solamente números por analizar números, ¿no? Que en este sentido, bueno, ya las tesorerías tienen mucho trabajo, ¿no? Con el tema de los presupuestos, los pagos, si alcanza el dinero, ¿no? Si hay que pagar salarios o si hay que pagar contribuciones, en fin. Bueno, aquí hay otros más indicadores para revisar cómo va el desarrollo de la iglesia. Bueno, al final de año o al final del tiempo que ustedes hayan planificado su estrategia, pues es bueno repasar estos indicadores, ¿no? Y formular preguntas críticas para la medición. ¿Cómo funcionó la iglesia este año? ¿Cómo funcionó mi grupo? ¿No? De jóvenes, de niños, de adolescentes, de damas, en fin. ¿Qué indicadores alcanzamos? O sea, como ya pusimos indicadores al principio, fines del desarrollo de la madurez, ¿cuáles alcanzamos? ¿Cuáles se identificaron? ¿Cuáles no? ¿Por qué nos alcanzaron? Y a partir de ahí, podamos nosotros, a partir de estos resultados, identificar en dónde estamos parados dentro de nuestro tránsito
de nuestro viaje ministerial, pues a partir de ahí nosotros vamos a poder fijar indicadores de progreso para el siguiente año, de tal forma que el próximo año pueda el equipo reforzar y apuntalar los esfuerzos para alcanzar aquellas características que nos alcanzaron, pero también tomarnos de las que sí se lograron y las cosas que sí funcionaron para que sean la base para el siguiente trabajo. En ese sentido también me gusta algo que se llama transiciones. En las iglesias, por lo menos tradicionalmente, nuestra iglesia, una directiva tiene un tiempo de trabajo, ¿no? Y después viene otra directiva y tiene otro tiempo de trabajo. Pero muchas veces una directiva o el equipo no tiene nada que ver con la directiva nueva, por el hecho de decir, pues que venga un equipo nuevo. Y a veces este equipo que sale y este equipo que entra no se comunican. ¿Qué es lo que podríamos proponer? Que haya una continuidad, que haya una transición, donde este equipo que va a entregar haga su medición de sus indicadores de desarrollo y diga, a ver, este es nuestro pequeño informe, qué es lo que alcanzamos, qué es lo que logramos. O sea, no solo que diga qué actividades se hicieron y que se tomaron fotos y todas sonrieron muy bonito, no. ¿Qué tanto impactó en la vida de los creyentes el grupo? ¿Cuáles no se alcanzaron como objetivos prioritarios? ¿Y qué se pudiese hacer? Entonces, este equipo que sale le dice al equipo entrante, mira, esto fue lo que funcionó y lo que no. Fue lo que hicimos y fue lo que vimos que hubo un comportamiento de la iglesia. Entonces, este equipo nuevo toma estos indicadores y le da continuidad. Porque tristemente muchas veces cuando vienen equipos nuevos, no toman en cuenta lo que ya se hizo y proponen sus ideas diciendo, bueno, nosotros ahora sí traemos nuevas cosas. Y todo termina ahí, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, bueno, es bueno hacer transiciones a partir o a la luz de todo esto que venimos hablando. Bueno, otra forma de evaluar, pues es directamente una encuesta. Y esto sí es con la iglesia, con el grupo, ítems muy específicos. Y esto es un método para poder medir cómo va avanzando pues toda la gente hacia la madurez o hacia ámbitos concretos del proceso de la madurez. Ya dijimos que puede ser conversión, comunión, desarrollo, puede ser el servicio. Y en esta encuesta, pues puedes realizarla con toda la congregación, ¿no? De hecho, hasta puedes medir el rendimiento o el ministerio de la pastoral, eh, la experiencia de los cultos, en alguna actividad propia de la iglesia, al final pues una pequeña encuesta. No sé si a ustedes les ha tocado que ahora las encuestas están de moda porque eh, tú puedes ver que una encuesta te puede ayudar para bien o puede ser una carga. Muchas de las empresas se están tomando muy en serio esto porque al final te dice, permítanme al final del servicio que se le da, hacer una pequeña encuesta de cómo lo traté, ¿no? Los call center o cualquier empresa, ¿no? Y a veces tú no dices, ay, no, encuestas no. Pero para las organizaciones y los sistemas administrativos, sobre todo hablando de recursos humanos, de desarrollo empresarial, o en el tema marketing, las encuestas de satisfacción son súper importantes. De hecho, ahora en las aplicaciones, en el mundo digital, tú puedes poner estrellitas. 5 estrellas es el máximo, ¿no? Entonces, cuando hay servicios, por ejemplo, servicio de comida a domicilio, ¿qué tan rápido te llegó calentito el alimento? ¿Te demoraron? ¿Te trató bien el repartidor? Entonces, tú vas a la aplicación y le pones, no, 5 estrellitas, o 3, o 2. Entonces, ahí esos indicadores de medición hace que la empresa o la organización pueda mejorar pues hábitos, perdón, ámbitos o áreas muy específicas. Porque por ahí la empresa dice, pues, estamos funcionando súper bien, pero el problema son los repartidores.
O por ahí dicen, no, pues aquí todo está funcionando bien, pero el problema es que llegan tarde. O el problema es que el sistema se cae. O sea, muchas cosas en las cuales uno quiere pensar y decir, ¿dónde podemos ajustar? Pues hay que elaborar una encuesta. A mí me da mucha gracia que camiones, camionetas o automóviles de empresas, en la parte de atrás, por ejemplo, tú vas manejando y te lo encuentras, la parte de atrás dice, ¿cómo manejo? ¿No? Dice una pregunta, ¿cómo manejo? Y después te da un número. Y a veces pues uno con ganas de llamar y decir, oye, este chofer la verdad deberían de cambiarlo, ¿no? Pero es una pregunta que te expone. Entonces, imagínate que tú puedas decirle a la iglesia, como pastor o como líder del grupo que te toca, a ver, evalúenme qué tan bueno soy para que yo tenga que haya un golpe a mi ego y pueda tener yo los pies en la tierra, ¿no? De hecho, ustedes también al final de la clase, bueno, de la materia, nos van a hacer una pequeña evaluación a todos los profesores. No sé si ya lo tuvieron el trimestre pasado, por lo menos eso me dijeron, dice, ponte bien porque te van a evaluar. Entonces, yo les prometo como buen político pasarlos a todos y me evalúan bien. No, no es cierto. No, no, no. Pero está bueno el hecho de sentarnos con el grupo, de decirle, oye, pues, ¿qué te parece lo que estamos haciendo? O sea, ¿crees que vamos bien? ¿Te ayuda a tu vida espiritual, desarrolla tu fe? ¿O esto está obsoleto? O sea, ¿en qué podemos cambiar? Y como el equipo o el grupo, pues es el al que estamos atendiendo, primero el grupo se va a sentir súper satisfactorio, satisfecho de decir, bueno, me están tomando en cuenta, esto ya es positivo. Y por ahí a la hora de hablar, pues hay una lluvia de ideas, todo esto. Por lo regular esto hay que hacerlo pues cuando estamos cerrando algún periodo, ¿no? Para poder planificar lo que viene. Pero si uno va a comenzar a hacer este tipo de encuestas, yo también les recomiendo que hagamos la revisión del progreso, la revisión hacer un seguimiento para ver cómo vamos progresando, pues que sea a mitad de año o cuando termine el trimestre, ¿no? Nosotros acá en Uruguay hemos ya desarrollado un hábito que nos costó mucho. Yo llevo aquí 5 años, por ejemplo, y va a ser como el tercer año, me parece, donde a la mitad del periodo vamos a hacer un diagnóstico. Ya la siguiente semana vamos a hablar de esto, hacer diagnósticos y esto, indicadores. Pero ya es así como está el chip implementado, donde las pastorales de las iglesias nos juntamos y ponemos un alto en el camino y decimos, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué planificamos? ¿Dónde vamos bien? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué hay que adoptar? ¿Qué de lo que planificamos no se está llevando a cabo? ¿Por qué no se está llevando a cabo? Y pues, por el camino, uno va corrigiendo, ¿no? Como ya lo dijimos en esta estrategia de ser planificadores visionarios. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, si podemos nosotros observar, pues la evaluación no es tan mala como parece. Si uno quiere llegar a la excelencia y a la calidad, tiene que abrir los oídos y preguntar, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Qué aspectos podemos hacer mejor? Cierro con esto. En una ocasión nos hospedamos con mi esposa en un hotel, lo conseguimos por internet y ahí viene, ¿no? Al final, ¿cuál fue tu experiencia? Y evaluaban hasta las almohadas, hermanos. O sea, ¿te gustó el colchón? ¿Fue rico el desayuno? ¿Descansaste bien en tu almohadas? Y al final, aparte de la encuesta, te ponía un cuadro muy abierto que decía, describa las cosas que usted considera que podemos mejorar. Y es como una carta abierta, ¿no? Así como diciendo, me están dando el poder de evaluar esta institución. Ok, ahí va. Se escuchaba el ruido, había gotera, el aire no funcionaba muy bien. Entonces ellos
cuando reciben todo eso, se dan cuenta de cosas que tal vez pasan desapercibidas. Pasan desapercibidas y dicen, ¿a poco hay gotera en la 105? Ah, pues dice el cliente que hay gotera, pero si apenas fuimos a darle mantenimiento, ahí vamos. Ya después descubrieron que el cliente fue el que lo descompuso, ¿no? Ah, es cierto. Pero hay un programa muy bueno que se llama Jefe Encubierto. Y este programa, no sé si lo han visto, trata de que las grandes empresas o grandes corporativos, de pronto así el mandamás, el que está ahí en la oficina de la torre de 70 pisos, ¿no? Y que nadie lo conoce, de pronto se disfraza, llega a la empresa como un empleado más y casi se disfraza para trabajar en las áreas más precarias de la empresa. Y, y lo que hace este jefe encubierto es pues trabajar como todos. Y sobre todo, escuchar a los empleados. Obviamente que los empleados no saben nada. Entonces, el jefe empieza a identificar cómo es el trabajo desde abajo, cuál es el esfuerzo y sobre todo cuáles son las áreas en las que no está funcionando bien la empresa. Carga laboral o falta de insumos o de pronto dice, siempre los empleados, ¿no? Hablando de los jefes o de los superiores. No, es que acá siempre según hay partidas, pero pues nunca las vemos, o hay estímulos y jamás están. Miren, yo tengo mi uniforme de hace 10 años, ya hasta ni se nota el color, ¿no? Entonces el jefe encubierto empieza a recibir todo ese tipo de pues, retroalimentación, más allá de quejas, y pues toma nota, ¿no? Entonces, muchas veces los jefes se enojan porque los encargados de desarrollar esas áreas no lo hacen bien. O a veces se sienten frustrados porque dicen, perdóname, o sea, yo nunca quise darle este ambiente laboral a mis trabajadores. Y yo pensé que todo iba bien, ¿no? Y llega un punto, parece una telenovela, ¿no? Se quitan el ropaje y la gente a veces los reconoce, muchas veces no los reconoce porque dice, ¿usted quién es? Dice, y bueno, yo soy tal persona, el dueño ejecutivo de esta empresa. ¿Qué? Y con todo lo que te dije, no me vaya a correr. No, dice, muchas gracias por lo que nos dices. Eso es bueno el ejercicio de retroalimentación. A veces cuesta trabajo porque nadie quiere escuchar los errores, a veces nadie quiere pues aceptar un poco el tema de las falencias, pero es necesario hacer una medición de cómo vamos, de cómo estamos transitando y de que pues también el grupo pueda participar en este sentido. Bueno, queridos hermanos, amigos, hermanas, hasta aquí estamos llegando a la primera semana y quiero darles esta noticia. Terminamos la primera semana, por gracia de Dios. Miren todo lo que hicimos esta semana. Vimos los elementos generales de la planificación. Estuvimos revisando los valores fundamentales a la hora de comenzar a planificar, ¿no? Hablando de la planificación estrategia, por qué hacemos lo que hacemos, el poder encontrar este entorno y entender el entorno del ministerio y sobre todo que nuestra razón de ser es hacer discípulos y llevarlos a la madurez, ¿no? En este proceso tan lindo, ¿no? Aprendimos acerca de los fines y los medios, que es algo que hay que rever siempre, cuál es el rol de Dios, de la iglesia, del cristiano, cómo medir el progreso. Y bueno, todo esto nos ha permitido reflexionar antes de ejecutar un proyecto. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que valga la pena pensar todo esto antes de planificar? Bueno, ahí por ejemplo viene la medición del costo. ¿En qué tiempo ustedes van a sentarse a hacer todo esto? Si se dan cuenta, hermanos, si nos damos cuenta en este sentido, pues no es de un día para otro. Hay que tomarlo en serio, hay que enriquecer nuestras charlas, nuestras reflexiones para planificar. Y en este sentido, tendremos un panorama mucho más amplio para poder ejecutar una planeación estratégica. Bueno, quisiera preguntar, bueno, hoy nuestra clase es de 1 hora hoy,
Si hay algún comentario, alguna pregunta, vamos a hacerlo un poco breve para no saturar un poco la clase. Pero sí, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, vamos a atenderla. Paz, hermano. Sí, Matías, pasa a ti. Sí, a veces he participado en varios charlas y capacitación de lo que usted está diciendo de hacer, ¿no? Y es complicado, hablo a nivel congregacional acá, de romper un poco la estructura que se viene haciendo de años. En un momento en la iglesia de 6 años que estoy de pastor, funcionó de romper estructura, de las formas que se venía haciendo. Tal es el punto, un ejemplo de las mujeres no dirigir el culto, por ejemplo, o de cambiar horarios. Es difícil cuando se viene con una estructura de la iglesia del séptimo día en muchos aspectos, digamos. Eh, es bueno, como usted dice, hacer retroalimentación y cambiar, ¿no? Pero a la vez también juega en contra por ahí cuando hay golpes como que no se van y la iglesia queda un poco golpeada, desanimada. Y también cuando hay pocos miembros por ahí también, y la verdad con esto de la pandemia y todo eso, quedan muy pocos activos. Entonces contamos y no somos más que 10 y ahí donde se replantea, ¿no? Hasta uno como líder, que está haciendo mal o cómo hacerlo. Y bueno, está la incógnita por ahí, cambiar, no cambiar, parar un poco, a ver qué está pasando, o seguir todos los años con ese empuje. Y llega un momento donde uno se hace ese replanteo, digamos. Y bueno, por ahí a modo de comentario es que mi pensamiento es que uno a veces llega a un cierto punto donde, tiene que decir, como si de la teoría a la práctica, a veces hay un desfasaje bastante interesante, digamos. Y por eso, bueno, yo saco lo positivo de ver, de decir, bueno, no lo tenía, hoy estoy rescatando de hacerlo cada 6 meses, por ejemplo, cuando lo hacíamos nosotros anual. De hecho, cuando empezamos, dijimos que íbamos a hacer bastantes cosas y la pandemia otra vez nos golpeó como en todos lados y otra vez estuvimos parados, ¿no? Pero bueno, eso es lo positivo, pero sí quería decir a modo de comentario de que a veces en la teoría es todo perfecto, pero a veces la práctica es un desfasaje bastante interesante. Sí, Gracias. y es lo que, gracias Matías, y es lo que yo comenté hace un momento, ¿no? Cuando ya vamos a la realidad, por ejemplo, en los indicadores de progreso, revisar si se están haciendo las cosas, hay un golpe a la realidad y, y hay que enfrentarlo. O sea, no porque alguna propuesta de trabajo no esté saliendo o resultando, no significa que nosotros estamos haciéndolo mal. En los indicadores precisamente de progreso, uno tiene que ser muy sincero y decir, bueno, ¿cuál es el factor para que no se estén dando las cosas? O sea, en realidad, ¿qué es lo que no está articulándose de forma correcta? No siempre soy yo el del problema, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Acuerdan que estuvimos viendo valores elementales? O sea, ¿cuáles son nuestras prioridades como iglesia de las cuales tal vez no estamos teniendo como un clic? Muchas veces la iglesia tiene una forma de pensar y de hacer las cosas y el líder tiene otra o desea que sea otra. Pero hay que saber compaginar y acompañar a la iglesia en ese sentido. ¿Para qué? Para que nuestros ministerios no se vean frustrados de decir, es que la iglesia tiene que cambiar esto que yo veo que tiene que cambiar sí o sí, pero probablemente la iglesia está llevando un proceso y hay que obedecer a ese proceso y hay que acompañar ese proceso, ¿no? De hecho, involucrarse en ese proceso y que el líder no se vea como ajeno a la iglesia. Y ahora con este contexto, lo que hemos platicado, hemos rescatado es, si nosotros estamos esperando a que el contexto cambie para que nuestros planes continúen, o nuestros planes tienen que cambiar porque el contexto no está cambiando, ¿no?
Y en este sentido creo que todos los líderes nos sentimos a veces como Matías, ¿no? Que decimos, no, ¿en qué momento vamos a recuperar lo que ya teníamos? Porque mi proyecto, aquí está, o sea, este es mi plan y esto estaba funcionando, pero ahora el contexto cambió y a lo mejor ese plan hay que darle gracias a Dios porque nos lo regaló y ahora hay que rever y reestructurar nuevas formas con lo que tenemos, ¿no? Pero sin caer en este desgaste eh, emocional que el líder puede tener, porque algo que estamos llamados a hacer, y bueno, ustedes en la materia de liderazgo espiritual lo van a tener, es cómo el líder puede alimentarse para no caer en este desgaste eh, y pueda limitar su rendimiento, ¿no? Pero esto es muy lindo, o sea, saber esto teórico es muy bueno y voy a ser muy sincero, no todo lo que hablemos en la materia ustedes lo van a llevar paso a paso en todo lo que hacen. No, porque pues, yo tampoco lo hago. Pero lo que sí hacemos es que aquí yo tengo un campo de visión, que es toda la materia, que cuando ejecuto mi ministerio y desarrollo mi ministerio, todo este campo me ayuda. Todo ese campo me ayuda y digo, hay que considerar esto. Y hoy toca hacer esto. Y ya lo manifestamos. Para que todo nos ayude a bien, como dice la palabra de Dios. Alguien había levantado la mano. Yo había levantado Clelia, la mano. adelante. Sí, Sí. sí. Buenos días a todos. La verdad que es súper importante lo que vimos hoy porque como usted dijo, todo lo que vamos a aprender no solamente lo vamos a aplicar a nivel iglesia, sino que también en el entorno en el que nosotros estamos. Y cuando usted dijo, no estamos preparados para recibir como una crítica de lo que estamos haciendo, y es verdad, yo me puse a pensar, si yo le llego a hacer una encuesta a mis alumnos, no sé si voy a estar preparada para lo que ellos tengan para decirme, pero estaría bueno darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que tendríamos que mejorar y qué es lo que tendríamos que cambiar. Porque creo que más allá de todo lo que nosotros vamos procesando y vamos planificando, no hay cosas que hagamos mal porque las vamos aprendiendo en el camino. Pero está bueno que por ahí alguien nos dé como una autocrítica o una retroalimentación de cómo lo vamos haciendo. Ese era mi aporte. Claro, claro. Bueno, de esa forma uno se va a encontrar a nuevas realidades. Así que bueno, aprecio el comentario, Clelia, y yo espero que nos quedemos con esta buena virtud de poder descubrir cosas en el transcurso del ministerio, en el paso del ministerio. ¿Para qué? Para poder reforzar aquello que estamos planificando, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho a los comentarios, las preguntas. Sé que tienen también clase. No voy a robar más el tiempo porque ya se nos fue. Así que aprecio mucho sus comentarios. Nos vemos la próxima clase. Nos seguimos leyendo aquí en el campus. Así que pasen un feliz sábado de bendición y ha sido un privilegio cursar esta primera semana ya. Dios les bendiga mucho.